En el 2001, ¿Cómo por votación, por jurado. Fuimos 2 candidatas y por jurado fue. Yo soy fallera desde que nací. Somos de una familia fallera. Hemos sido todos los miembros de la familia falleras, mayores, presidentes. Y con 6 añitos fui fallera mayor infantil con mi madre, de una falla muy cerquita de aquí del barrio. Y claro, cómo no, la siguiente era ser fallera mayor, estaba esa ilusión, pero no pude serlo porque mi madre falleció. Y bueno, pues se quedó ahí, la ilusión estaba, pero la aparqué un poquito. Y tuve la suerte de aparecer en esta falla y poquito a poquito pues la ilusión volvió. Hubieron personas que me animaron, me presenté y fui fallera mayor y la verdad es que se lo debía, ¿no?, a mi madre, que tenía esa ilusión de que yo fuera, y fui fallera mayor de la Malvarrosa 11 años después de lo que yo tenía que haber sido. Muchísimos. Nosotros nos planteamos ir a todo lo que se escuchaba por ahí íbamos. Fuimos a todas las presentaciones del sector, de la agrupación. Como fue el primer año de especial, empezamos a ir a todas las presentaciones también de especial. Muchas presentaciones de bocetos. Fuimos a Alicante, estábamos hermanados con 2 hogueras en Alicante, y recuerdo que nos invitaron a las proclamaciones, a las presentaciones. Fuimos a la semana de San Juan, y a las ofrendas. La verdad es que muchos actos. Con muchísima ilusión, no yo sola. Yo creo que fue una ilusión generalizada. La directiva, la comisión. Ten en cuenta de que llevábamos muchísimos años plantando en las categorías de plata, en primera B, en primera A, y habíamos conseguido todos los premios que podíamos conseguir, tanto de monumento como de ingenio y gracia. Entonces, claro, en el marítimo no había falla de especial y Malvarrosa se lo estaba currando durante mucho tiempo. Y se decidió subir a especial, plantar en especial, se tenía que jugar y Malvarrosa jugó. Jugamos y la verdad es que elegimos a Paco Mesado, un artista que, bueno, él ya sabía de qué iba el tema. Nos plantó una falla preciosa, por lo menos para mí, y no se nos valoró. La falla era un pulpo, el pulpo, los tentáculos estaban en movimiento. Me acuerdo que íbamos muchísimo a ver en el taller el pulpo, tenía un color espectacular. Y los nanos, yo recuerdo que nanos pequeñitos de aquella época pasaban los años y recordaban el pulpo. Porque es que los tentáculos era espectacular, era impresionante. Pero claro, Marítimo, Malvarrosa, Extrarradio no nos valoraron y nos dieron el último premio. Pero salió mal la jugada para ellos, porque teníamos una baza, y la baza fue que apostamos por Canal Nou. En aquella época, Canal Nou daba premios de falla y ganamos el primer premio. Y al ganar el primer premio nos retransmitieron La Crema, y Malvarrosa pues no solamente se escuchó, sino que se vio por toda la Comunidad Valenciana. Y ahí empezamos ya a codearnos con el élite de las fallas hasta hoy. No sabría decirte, porque yo ya fui fallera mayor con una madurez, entonces ya sabía que había que vivirlo todo intensamente. Los viví todos, o sea, me comía los actos, disfruté muchísimo. Por decirte algo, yo creo que fue el día de San José. El día de San José amanecí llorando y acabé a chorro vivo. De hecho, la crema que te estaba comentando antes, no dejé llorar en toda la crema. Fue como aquella ilusión, esas ganas de ser fallera mayor, lo había cumplido. Y lo había cumplido, había salido redondo el año, había sido maravilloso. Cayó fin de semana, un sol tremendo, nos salió todo bordado. Y desde que amanecí hasta que me acosté, estuve todo el día dando las gracias a todo el mundo y comiéndomelo todo. Y para mí yo creo que fue el día de San José el más emotivo de todos. En aquella época íbamos a las presentaciones con el Twingo de José. Y me acuerdo de meternos en un Twingo con el Can-Can, los dos. Eso era una risa, porque cada vez que tenía que coger el cambio de marchas, bueno, el Can-Can no se veían ni las ventanillas, era una risa. Yo creo que me quedo con el Twingo, sí. Sí, recuerdo una anécdota que fue, al ser el primer año de especial íbamos un poco perdidos. Y que,
como es costumbre en esta comisión, cuando ganamos un premio nos vestimos todos. Y éramos una comisión enorme. No controlamos el tiempo y llegamos casi los últimos. O sea, creo que se quedó la falla que ganó el primer premio, se apartó para que pasara Malvarrosa, que se había llevado el último. Era sábado y la plaza del ayuntamiento estaba de goma a goma. La comisión, claro, empezó a desfilar, a desfilar, a desfilar y cortaron y se quedó la comisión en el centro. Y nosotros nos quedamos para hacernos para hacer el paseillo a la falla que había ganado y para hacernos la foto reglamentaria de todas las comisiones de especial. La falla tuvo que salir, bueno, policía sacándoos a golpes, tuvisteis que coger el trenet, pero José y yo no pudimos salir, tiraron la masclita y nos quedamos en el medio de la plaza. Recuerdo correr hacia hasta Blanquerías buscando un taxi y lo cogimos y cuando llegamos a la avenida estaba toda la comisión esperándonos para hacer el paseillo, para llevar a los palets al monumento. Esa fue una anécdota que me acuerdo mucho. Y otra anécdota que creo que la gente no lo sabe es que fuimos a la presentación de Mercado Central en Alicante y hicieron un acto muy bonito. Resulta que pusieron a todas las bellezas, como las fallas del sector, para despedir a la belleza de Alicante y cada belleza le fue dando una rosa. Y a mí me dejaron lo último, me dejaron que yo le hiciera un lazo y esas flores se convirtieran en un ramo. Me gustó mucho, lo comenté. Así entre los que estábamos allí lo comenté, qué cosa más bonita. Y al año siguiente, cuando yo terminé el día de la presentación, mis compañeras del sector me hicieron a mí ese regalo. Todas fueron con su rosa y me hicieron el lacito. A partir de entonces se quedó ya como obligación o como protocolo en el marítimo.